hermanas, amigas, bienvenidas a la primer reunión de delegadas de este 2021. Les soy sincera, la verdad que me hubiese encantado poder vernos cara a cara, poder saludarnos, poder estar en la iglesia haciendo esta reunión, poder saludarnos aunque sea con el puño, pero bueno, nos tenemos que cuidar, se tienen que cuidar ustedes también, y por ahora vamos a seguir así, con esta modalidad de hacer las reuniones en forma virtual, y bueno, esperando que nuestro Dios nos dé la oportunidad nuevamente de poder juntarnos. Oramos por eso, ¿sí? Y espero que ustedes también estén orando por esto también. Bueno, la verdad que es una bendición y un gozo enorme que tanto ustedes, delegadas, como nosotras, las de la comisión, podamos seguir trabajando, ¿sí? Nosotras no estamos de paro. Nosotras, a pesar de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo, seguimos trabajando. Seguimos trabajando para nuestro Dios, pero principalmente seguimos trabajando para nuestros amados misioneros, para su familia, para sus ministerios. Bueno, ustedes verán que acá me rodean un poco de instrumentos. Bueno, mi marido es profesor de música y bueno, es como que la música en la casa es algo que se escucha, que disfrutamos. Ahí tengo también un ukelele, se me dio este verano por querer aprender. No se preocupe que no voy a tocar porque todavía mucho no sé, pero ¿sabe qué? Lo primero que me gustaría aprender sería una alabanza a Dios, aprender alguna canción, aunque sea sencilla, pero que sea para mí Dios. Y cuando hablo de esto de alabar a Dios, hay un salmo que seguramente a usted, como a mí, se nos vino a la cabeza, ¿no? Es el Salmo 150, que le invito a que lo podamos leer. El Salmo 150, el último de los salmos, que dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Hermoso salmo, hermoso salmo. Y si nos fijamos bien, del versículo 3 al 5 nos habla de un montón de instrumentos, muchísimos instrumentos. Y si pudiera volver el tiempo atrás y poder estar en el preciso momento en que el pueblo estaba alabando a Dios, seguramente me daría vergüenza, porque estaría el pueblo lleno de júbilo, danzando, golpeando las manos, gritando, cantando salmos también a Dios. Pero también recuerdo que los israelitas no lo hacían siempre. Lo hacían cada vez que triunfaban en alguna batalla, en alguna fiesta. Lamentablemente conocemos la historia del pueblo de Israel. No estaba continuamente alabando. Y pensaba, ¿no? Y meditaba, ¿nosotros qué? ¿Nosotras estamos alabando continuamente a nuestro Dios? Alabar es decir algo hermoso de alguien, y en este caso decimos algo hermoso de Dios, ¿sí? Decir lo que es, decir qué es para nosotras. Y hay un himno que dice: alaba, siempre alaba. Claro, a nosotras nos sale alabar cuando estamos contentas, cuando algo sale bien, pero cuando estamos tristes y en esos momentos no nos sale nada ni siquiera de nuestra boca, de nuestro pensamiento. Las circunstancias a veces nos llevan a quedarnos tristes y no decir nada.
qué importante que es, a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando, por ejemplo esta pandemia, ¿sí? Tenemos que alabar a nuestro Dios. Pero fíjese cómo termina el Salmo. Dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. A veces decimos los pajaritos cuando cantan. No, todo lo que respira, ¿sí? Toda la creación de Dios le canta. No sabemos cómo lo hacen las hormigas, cómo lo hacen las hojas, los elefantes, las jirafas. No nos imaginamos, pero lo hacen. Alaban a su Creador. Qué importante que también nosotros lo hagamos. Así que la invito, ¿sí?, a que si está tomando un té, un mate, lo deje de lado y alabe a Dios con esta canción que vamos a escuchar. Toda la creación cante al Señor. Toda mi vida
hermanas, espero que haya sido de bendición y de gozo este coro que hemos cantado, Canta al Señor toda la creación. Y le queremos agradecer mucho al coro que acabamos de escuchar. Ellos muy gentilmente nos dieron el permiso para poder pasarlo. Son de la iglesia Revive, que es de España y más precisamente de Mar de Pedra en Cangas. Así que les estamos muy agradecidos por la posibilidad que nos dieron de pasar esta canción, de poder compartirla con ustedes, y ahí va a aparecer el link porque no es el único coro que tienen. Así que le damos muchísimas gracias a ellos y bueno, que deseamos que Dios los bendiga mucho en este ministerio. Bien, seguimos con la reunión y sabemos que alabar y podemos alabar también orando. Así que, ¿qué les parece si preparan la lapicera y algún papel, alguna libreta? Y vamos a anotar los motivos de oración. Vamos a ver 2 listas. En la primera vamos a estar orando por nuestros misioneros, ¿sí? Vamos a orar por ellos, por su familia, por su ministerio, su trabajo, el lugar donde Dios los ha colocado. Vamos a orar también y en particularmente por algunos que tienen algunos problemitas de salud. Y en primer lugar vamos a nombrar a Marcela Hoyos. Ella está delicada de salud, así que vamos a orar mucho por ella. Vamos a pedir fortaleza por su marido para que la pueda sostener en estos momentos. Vamos a orar también por Luis Mulki, por David Lamas. Sabemos y se habrán todas enterado de que hace un tiempito estuvo con COVID, él y la familia, y bueno, ya tienen el alta, pero sabemos que es una enfermedad que de a poquito uno se tiene que ir recuperando, así que vamos a orar por fortaleza por él. También oramos por David Visconte, el hijo de Daniel, nuestro misionero. Él también anda con unos problemitos de salud, así que vamos a pedir por él. Y para esta oportunidad vamos a escuchar una oración de parte de Gladys Figueroa, así que ella nos va a guiar en oración a nuestro Dios. Oramos, hermanos. Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte por darnos esta oportunidad de poder orar, llegar hasta tu misma presencia, Señor. Como dice tu palabra, acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para clamarte por nuestros queridos hermanos misioneros. Queremos pedir especialmente por las familias misioneras, por las familias completas con sus hijos, Señor. Pedirte que tú estés asistiéndolos en este tiempo en el cual estamos viviendo. Sabemos que los tiempos son malos, como dice tu palabra, no estamos viviendo los mejores tiempos y confiamos en que tú vas a estar con ellos. Te clamamos por ellos, por sus hijos, para que tú les estés guardando, cubriéndolos, guardando de toda enfermedad, sabiendo de que ellos son los que están al frente de la batalla, Señor, y cuán necesarios son para predicar y para entregar tu palabra, Señor. También te queremos poner muy especialmente y pedir por ella en tu presencia, Señor, a Marcela Hoyos. Sabemos de que ella está enferma, Señor, y queremos pedirte para que tú le auxilies, le alivies de su enfermedad y que también estés auxiliándola en este tiempo que está sufriendo la partida de su papá. Sabemos que partió hace poco a tu misma presencia, Señor, y queremos clamarte, Señor, para que tú le des consuelo, sabiendo de que de ti, solamente de ti viene el consuelo ante la pérdida de un ser querido, Señor. La dejamos en tu presencia, Señor. También queremos clamarte por Luis Mulki, pedirte de que tú estés auxiliándolo en este tiempo de enfermedad, que tú estés asistiéndolo tanto a él como a Ani,
para que tú puedas reconfortarlo, Señor, y sobrellevar su enfermedad. También te queremos pedir por David Visconti, hijo de nuestro misionero Visconti también. Queremos pedirte para que él pueda estar siendo atendido. Sabemos que él tiene diabetes y que está sufriendo la ceguera y por temor a la amputación de una pierna, Señor. Que tú estés arbitrando los medios para que los médicos pudiesen estar asistiéndolo, pero por sobre todas las cosas para que tú seas, Señor, el mejor médico y que él pueda ser atendido en estos tiempos tan difíciles de conseguir turnos y conseguir médicos especialistas. También te queremos pedir por David Lamas, sabemos que se está recuperando del COVID, tanto él como su familia. Te queremos pedir por una recuperación total para él y para todo el resto de su familia. Todas estas cosas te pedimos, Señor, sabiendo de antemano de que tú nos escuchas y que tú vas a obrar en bien para nuestras queridas familias misioneras. Nos queremos quedar en tu presencia, dándote las gracias por esta oportunidad, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y ahora sí, seguimos con la segunda lista, así que siga anotando. Y en primer lugar vamos a orar por estas reuniones que, bueno, seguirán siendo virtuales, esperando que pronto esto se acabe y, bueno, podamos juntarnos nuevamente en la iglesia. La verdad que es un deseo grande que tenemos de que esto termine pronto. Oramos también por ustedes, las delegadas, oramos por sus vidas, por su trabajo, por sus familias. Otro motivo son las reuniones femeninas virtuales. Y en último lugar vamos a estar orando por la situación en la que estamos viviendo, que como decíamos, queremos que termine ya, pero bueno, Dios sabe todas las cosas y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tenemos que alabar. No sabemos por qué la estamos pasando, Dios sí, y confiamos en Él. Así que vamos a escuchar ahora la oración de parte de Ruth de Pinto. Bueno, hermanas, oramos. Padre Celestial, queremos llegar delante de tu presencia, agradecidas por todo lo que tú haces por nosotras, porque nos cuidas, nos guardas, porque permites que a pesar de estos tiempos difíciles nos podamos reunir de esta forma. Te damos muchas gracias por la forma en que tú nos encontraste un día y nos salvaste. Quiero pedirte por las delegadas para que tú las guardes, las cuides, a ellas y a sus familias, para que ellas igual puedan trabajar en sus iglesias de acuerdo a la forma que tú quieres que la hagan, que pongas ideas en ellas para que puedan hacerlo de la mejor manera, Padre, para traer gloria a tu nombre. También por las reuniones femeninas, que si la hacen en forma virtual, tú sabes cómo la hacen, que sean bendecidas, que no caiga el ánimo de las hermanas, que igual puedan reunirse de la forma que a ti te agrada. Si es por este método o por otro, espero que ellas puedan reunirse igualmente. También por las reuniones de representantes, que nosotros quisiéramos vernos, estar juntas, pero eso será cuando tú lo dispongas. Queremos ser cuidadosas en todo, Padre, y que todo lo podamos hacer de acuerdo a tu voluntad. También por la situación del país, que sabemos que es difícil, mucha gente sin trabajo, pero Padre, sabemos que a tus hijos no nos va a faltar nada, tú lo demuestras cada día. Por la situación también del mundo, que a veces escuchamos y nos decaemos, pero te rogamos que nuestra fe no disminuya, sino que aumente, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, en lo que tú dispones para nosotras. Aumenta nuestra fe
y ayúdanos, Padre, porque tú eres un Dios bueno y sabemos que lo vas a hacer. Te damos gracias porque sabemos que tú nos ayudarás a pasar estos tiempos de la mejor forma posible. Te damos gracias por el Señor Jesús, por la sangre que Él derramó en la cruz, que es lo que nos une, y te agradecemos todo, alabamos y glorificamos tu santo nombre, que todo sea para traer gloria a tu nombre. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, le damos muchas gracias a Ruth por la oración y también le voy a pedir que estén orando por ella, por su vida. Bien, seguimos con la reunión. Les voy a invitar a que podamos leer el Salmo 96. Escuche bien. Salmo 96, los primeros versículos dicen así: Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y este versículo que me encanta y lo quiero resaltar porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Es digno de suprema alabanza. Pero dice que grande es Jehová. Así que las invito a que podamos cantar, podamos escuchar la siguiente canción, ¡Cuán grande es Dios! El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey,
vez más, todas las voces, todas las voces. Bien, ahora sí llegamos al momento de escuchar y de conocer y llenarnos de ese gran Dios. Y en esta oportunidad tenemos la bendición de escuchar y de conocer el servicio de nuestro misionero Emilio Cárdenas. Así que vamos a disponernos, ¿sí? A disponer nuestro corazón y nuestra mente para poder recibir de su palabra. Queridas hermanas, qué privilegio poder saludarles desde Talavera, un pueblito muy chiquito en la provincia de Salta, ¿sí? A 300 kilómetros de la ciudad de Salta. Les habla Emilio Cárdenas, somos la familia Cárdenas sirviendo en este lugar con mi esposa Débora y nuestra hija Betania y Mateo, pequeñitos. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Y en este saludo es el propósito contarles un poquito de que damos muchas gracias a Dios por el servicio que nos permite realizar, por la oportunidad de estar en las filas de aquellos que procuramos servirle. Y muchas gracias, enorme nuestra gratitud también por ustedes, porque son parte de la gran obra de Dios y también en las filas de la Iglesia del Señor desde allá. Muchísimas gracias. Tenemos mucho para compartir de lo que Dios está haciendo, realmente agradecidos porque acá sí tenemos las reuniones presenciales. Desde el año pasado fue muy poco el tiempo que realmente no tuvimos, pero es muy distinto lo que pasa acá en Talavera, es un pueblito muy chiquito, todos saben que nos seguimos reuniendo, en general el pueblo se sigue manejando igual, no hubo casos,
esto de la pandemia y demás, así que el delegado, el concejal, todos permiten, ¿no es cierto?, toda lo presencial. Bueno, el trabajo sigue en pie, el trabajo con niños, el trabajo con adolescentes, jóvenes, con las señoras. Dentro de todos estos grupos hubo manifestaciones de fe, profesiones de fe, con los que se está trabajando en los discipulados, en los encuentros de estudio personalizados. Damos gracias por la asistencia cada fin de semana, la reunión general donde predicamos el Evangelio, los padres, los familiares de los chicos y otras personas que están acercándose, a las cuales venimos compartiendo y evangelizando hace tiempo a través del teléfono, de las visitas y de todo lo que procuramos hacer para acercarles al Señor. Así que muchas gracias damos por eso. También agradecemos por las mejoras que pudimos estar haciendo en el local, mejorando el baño, la cocina, revocando todas esas instalaciones, poniendo cerámica y cuánto más por hacer. También un motivo de gratitud y de compartirles es que este año, ya desde el año pasado, hubo 3 de los jóvenes que en otros años habían salido, jóvenes de acá, que se convierten acá en Talavera, se discipulan, se bautizan, y han ido a estudiar a otros lugares. Ya este año los podemos tener acá y damos gracias por sus vidas y porque con ellos podemos involucrarlos en el servicio y compartir las tantas tareas que hay para hacer. Es una bendición para nosotros y una ayuda enorme para todo lo que representa las tareas acá. Les dejamos algunos motivos de oración, entre varios. Primero, por supuesto, nuestra vida de comunión con el Señor, por santidad, sabiduría, temor del Señor, y también por salud, ¿no es cierto?, nuestro hogar, nuestros hijos. También rogamos por el crecimiento de los hermanos, la confirmación de los que van acercándose, de aquellos que están hace tiempo también, y sin duda, por supuesto, por salvación de almas, ¿sí? Personas que pasen de muerte a vida, como aquellos que ya han experimentado salvación, ¿no es cierto? Se han encontrado con el Señor a lo largo de estos años. Gracias a Dios por ese fruto y por todo lo que seguramente en la voluntad de Dios faltará todavía. Así que también motivo de oración es por la provisión para poder seguir arreglando el localcito, mejorándolo, y también, para no dejarles tantos motivos, sí recordarles aquel motivo que le hemos compartido hace tiempo, que es acerca de nuestra salida, viendo del Señor hace un tiempo la posibilidad de ir en el servicio al Señor, por supuesto, a otro lugar, a otra zona, quizá un poco más abierta o con mayores posibilidades de desarrollo, donde también haya más estabilidad de las personas y demás. Esto ustedes lo conocen, pero les recordamos ese motivo. Hubo una pausa, por supuesto, el año pasado con todo lo que pasó, y entendemos que Dios está poniendo una pausa, pero sigue siendo un motivo de oración y siguen apareciendo tal vez algunas propuestas, posibles puertas abiertas, y necesitamos ante todo tener la guía del Señor, el respaldo hacia ese paso tan importante, no solo por nuestra salida, sino por cómo sigue la obra en este lugar, quién podrá venir a continuar el trabajo o cómo Dios lo guiará, ¿no es cierto? Así que les dejo una lectura en Hebreos capítulo 10, verso 35. Dice allí: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Queridas hermanas, que esta sea nuestra confianza y sigamos fieles sirviendo a aquel que nos llamó en toda su bendita obra para honra y gloria de su nombre. Muchísimas gracias por todo. Desde Talavera, con mucho cariño, les saluda Emilio con toda la familia Cárdenas. Muchas gracias. Queridas hermanas, muchísimas gracias por este tiempo. Es realmente un privilegio y una alta responsabilidad el poder estar este tiempo compartiendo con ustedes. Les invito a orar entonces para luego ir a la palabra de Dios en la meditación que quisiéramos tener. Oramos.
Padre Santo, agradecidos estamos por tu gran amor, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Y Padre Eterno, en esta hora quiero agradecerte por cada una de las hermanas de Confe. Gracias por sus vidas, Dios, y gracias por toda su dedicación en tu obra, Señor, en tus negocios. Gracias, Padre, por lo que representan, Señor, en las filas de tu iglesia, y oramos, Dios, para rogarte siempre tu provisión, tu sustento, Señor, tu guía, tu sabiduría, Señor, y ante todas las cosas tu respaldo frente a todo lo que las hermanas están realizando en tantos lugares, Señor, y de tantas maneras, por el beneficio de tu obra, Señor, y por la extensión de tu palabra, Padre, para que llegue también a más personas, proveyendo, Dios, y siendo parte en aquellas tantas familias, Señor, obreras en diferentes lugares. Gracias por este tiempo, por este privilegio, y pedimos tu bendición sobre tu palabra, rogando que tu Espíritu, Dios, la aplique a cada uno de nuestros corazones para edificación, según las diversas necesidades que podamos traer y tener en este tiempo. Por Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador, oramos. Amén. Muy bien, les invito a ir a Hechos, capítulo 10, para ir un poco introduciendo el pasaje en el que vamos a estar meditando. Hechos capítulo 10, vamos a estar considerando un poquito la expansión de la iglesia en el antiguo mundo grecorromano, es decir, cómo la iglesia crece, cómo el movimiento avanza, ¿no es cierto?, en dos sentidos, en un aspecto geográfico, hacia el norte, más allá de Judea y de Samaria, y también en un sentido cultural, desde los judíos hacia los gentiles. Esta es una de las verdades que más ha costado al pueblo judío, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Por eso una de las cosas que distingue al libro de Hechos también, entre otras, por supuesto, es que notamos ese tiempo de transición que costó mucho, ¿no es cierto?, en los primeros días de la iglesia. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, en el caso de Pedro, justamente, quien necesitó de esta visión que tiene para poder seguir entendiendo, ¿no?, y comprendiendo esa voluntad revelada de Dios en forma progresiva. Así que vamos a Hechos 10 entonces, para introducir un poco el contexto. Verso 13 dice allí, es el contexto donde Pedro tiene esta visión, y dice: y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Verso 28, más abajo, dice allí Pedro, ¿no? Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y pasando al otro capítulo, al comienzo teníamos allí que aquellos de la circuncisión discutían con Pedro, pero ese informe que Pedro lleva a Jerusalén va a ir concluyendo y finalizando de esta manera. Leemos el verso 17 entonces del capítulo 11. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice allí Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Acá tenemos uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la iglesia, luego de su nacimiento allí en Hechos capítulo 2, y pese a esa demora y posible resistencia en el cumplimiento de aquel mandato
que tenemos en el capítulo 1 de ir hasta lo último de la tierra. Vamos a entrar ahora en estos próximos versículos para considerar cómo se plantó la iglesia en Antioquía, ¿sí? Cómo se plantó y se regó la iglesia en Antioquía, aquella iglesia ejemplar y misionera, ¿no? Que nos ha dejado un legado inolvidable. Así que titulamos este estudio Sin Fronteras. Es el título entonces de lo que vamos a estar considerando, Sin Fronteras. Y leemos el pasaje, capítulo 11 entonces de Hechos, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Acá encontramos este grupo de creyentes anónimos, son pioneros. Y este pasaje nos ubica en tiempo y circunstancia. Justamente al mencionar a Esteban, hace referencia a ese mártir, ¿no? Ese primer mártir registrado en la historia de la iglesia, Esteban. Y esto nos lleva al capítulo 8. Vamos ahí, capítulo 8, los primeros versículos, que está todo dentro del mismo contexto, ¿no? Dice allí, y Saulo consentía en su muerte. Es decir, aprobaba el asesinato de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos o distribuidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esparcidos, es decir, eso quiere decir sembrar por completo, es la idea. Distribuidos a tierras extranjeras por estas regiones, salvo, dice, los apóstoles. Acá es interesante notar que aquello que había sido destinado para producir un daño o para frenar o destruir inclusive la iglesia del Señor, resultó en todo lo contrario, porque trajo y produce un bien a la iglesia del Señor. Hay un avivamiento, la iglesia crece y se expande. ¿Y esto por qué razón? Lo tenemos ahí en el versículo 4 del mismo capítulo. Dice allí, pero a pesar de todo lo que estaba sufriendo la iglesia en esa persecución, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Estas personas, estos creyentes dedicados, proclamaban el Evangelio, la palabra del Señor, por todas partes, sin necesidad de un púlpito. Lo hacían en las calles, en las plazas, en sus casas, en todo lugar, en el diario vivir. Y de esta manera anunciaban. ¿Y qué era lo que anunciaban? Anunciaban a Cristo y a este crucificado. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, como hemos leído, volviendo al pasaje, capítulo 11, verso 19, finalizando ese texto hemos notado esto, que este grupo le predicaba solo, ¿a quién? A los judíos. Solo a los judíos. Y antes de ir contra ellos en este sentido, recordemos que ellos no tuvieron la visión que tuvo Pedro, allí que mencionamos anteriormente, y tampoco habían escuchado el informe de Pedro, y que es un tiempo difícil, justamente este tiempo de transición donde Dios sigue revelando esa voluntad progresiva para su iglesia. Así que a pesar de no ver completamente lo que Dios está haciendo, aún así podemos destacar y reconocer que esta oposición y esta resistencia de introducir, ¿no es cierto?, a los gentiles, es también una prueba del origen divino, de que era la iglesia verdadera del Señor. ¿Por qué digo esto? Bueno, sin duda, si hubiese sido una iglesia falsa o una falsa religión, por supuesto que hubieran recorrido mar y tierra para ser un prosélito, como el Señor también hablaba de esto en Mateo 23. Pero acá vemos esta resistencia que también nos deja ver esto. Ahora sí vamos a ver este otro grupo que Dios destaca. Es decir, dentro del grupo que ya estaba haciendo la obra de Dios, hay otro grupo, todavía dentro de ese grupo, que Dios destaca. Es un grupo especial y es Dios siempre el que destaca
esos grupos especiales. Por eso el verso 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron, y acá tenemos este detalle que también lo leímos en el verso 18, también, esa palabrita clave, ¿no? Mostrando esa distinción, también, ¿a quién? A los griegos, también a los griegos, a los gentiles, dice el verso 18, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos varones de Chipre y de Cirene, este grupo, unos, son los que Dios destaca, es un grupo especial que se diferenció. Este grupo pasó a la historia desde el anonimato. ¿Y por qué razón? Bueno, por su fidelidad a la palabra del Señor, por el valor en la obra personal. Ellos comprendieron que el mensaje del Señor no tiene fronteras, no hay límites para compartir el mensaje del Evangelio. Ahora, esto es maravilloso porque siempre hay gente en el centro de la voluntad de Dios, como estos varones, en el centro de la voluntad de Dios. Ellos comprendieron que el Evangelio tenía que ser llevado a toda persona, en todo lugar y en todas las épocas. ¿Por qué? Justamente por esa realidad de todos los seres humanos que tenemos. ¿Cuál es esa realidad? Es la presencia del pecado. Justamente eso es que hace necesario el que podamos compartir y que cada persona escuche acerca de la salvación que hay solamente en el Señor Jesucristo. Es la presencia del pecado lo que hace también esto necesario, la presencia del Salvador. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Así que ellos entendieron esto y hablaron, ese fue el método, no había otro, no había música, no había tantas cosas que también pueden ser seguramente y son útiles en la obra de Dios. Pero en este caso no hay otro método que su palabra, su lenguaje, su comunicación. Hablaron. Y el mandato del Señor y esta responsabilidad de buscar, de alcanzar a los perdidos, se cumple siempre por amor. Porque es a través de la obediencia, en reconocer esto, que vamos a ir más allá como estos creyentes anónimos, como estos hermanos anónimos. Y de esta forma se describe la expansión de la iglesia como resultado de la actividad evangelizadora de estos misioneros anónimos. Ahora, esa palabrita que mencionamos también, apuntando a los gentiles, a los griegos, no significaba que la evangelización debía terminar a los judíos, sino que ahora había que claramente ir hacia los gentiles, es decir, de manera plena, completa. Y esa palabra hablaron, que acabamos de leer, es una palabra que no quita la solemnidad y el respeto a la predicación del Evangelio, pero sí admite de alguna manera la conversación particular, es decir, sencilla, común. Por eso mencioné por las casas, por las calles, por las plazas, en todo lugar. Y queridas hermanas, es que la iglesia del Señor crece cuando cada uno de sus miembros se propone contar lo que el Señor ha hecho en su vida. Y esto es una responsabilidad de todos. ¿Ha hecho algo el Señor en mi vida? ¿En tu vida? Por supuesto que sí, me ha salvado, me ha librado de la condenación eterna, del infierno eterno. Hoy puedo ser un ciudadano del cielo, voy rumbo a la patria celestial. Voy al encuentro con mi Señor para toda la eternidad. He sido salvado, perdonado y lavado en la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cómo no voy a compartir este glorioso mensaje de salvación, de esperanza, de amor, de perdón, donde la justicia de Dios, la ira, el castigo de Dios fue sobre él, el justo por los injustos para llevarnos a Dios? Así que, ¿cómo no voy a compartir este mensaje? ¿Y cuál es el mensaje que tienen que dar o que tenemos que dar los ministros de Cristo? ¿De qué debemos hablar? Sino de Cristo crucificado, de Cristo glorificado. Y no podemos avergonzarnos. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que continuamos
en la lectura. Vamos a ver a Dios destacar a este grupo y cómo Dios mismo es quien respalda a estos creyentes. Verso 21. Dice la palabra, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con ellos. ¡Qué maravilla tenemos acá! Dios bendice a aquel que es fiel a su palabra. Estos hombres predicaron el mensaje, llevaron el mensaje a los oídos externos de las personas. Pero las personas fueron salvadas por la mano del Señor. Sus corazones y sus conciencias fueron eficazmente tocados o tocadas por el Señor. Por supuesto, mediante de estos evangelistas anónimos. Esto es un notable y sano recordatorio, queridas hermanas, que la expansión de la iglesia sucedió por el poder de Dios. Más allá de nuestras intenciones, de nuestras estrategias y metodologías, con todo lo bueno que eso puede hacer. Fue la mano del Señor allí que interviene. Ese es el respaldo que necesitamos en todo servicio. Así que en las Escrituras, la Biblia nos va a hablar de mucho acerca de la mano del Señor. Esto tiene que ver con el poder, con la autoridad del Señor. Tanto sea expresado en juicio como en bendición, como en el caso que nos toca. Así que tiene que ver con su dominio, con su poder, con su fuerza. Y esto lo dice el Señor en la Gran Comisión. Toda potestad me es dada, todo poder, autoridad, en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y así es como respondemos a ese llamado que el Señor obra. En este acontecimiento, en este caso, en este tiempo, Dios determinó que gran número creyera y se convirtiera. Y podemos estar seguros que fueron alcanzados más que helenistas, es decir, judíos de habla griega. Sin duda, porque esto ya pasaba en capítulos anteriores y de otra forma no se hubiera justificado la investigación especial desde Jerusalén. Y notemos antes de avanzar cómo termina este texto, 21. Se convirtió al Señor. Una verdadera salvación, una genuina salvación. Esta salvación y esta conversión, ¿no es cierto?, que combina arrepentimiento y fe. La fe verdadera involucra sin duda el arrepentimiento. Y esto es lo que comúnmente llamamos conversión. Ahora, ¿quién no quisiera esta bendición? Como tenían ellos, y la mano del Señor estaba con ellos. Hermanas, ¿quién no quisiera el respaldo del cielo en todo lo que hacemos? En tus tareas diarias, en tu hogar, en tu casa, con la familia, con los vecinos, en la comunidad, en el trabajo, en el estudio, cualquiera sea el lugar donde nos movemos. ¿Quién no quisiera tener el respaldo del Señor? Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Podemos tener ese respaldo, esa bendición? Sin duda que sí. De hecho, es la voluntad del Señor que así sea. Ahora noten cuál fue el resultado, por qué Dios respalda a estos hombres, a estos misioneros anónimos, obreros anónimos. ¿Por qué? Porque fueron fieles a su palabra, fieles a ese mandato. Estamos siendo fieles, queridas hermanas, a la palabra. Nos estamos sometiendo bajo la palabra, en obediencia, en gratitud, en adoración. Eso también es para que tengamos presente. Sigamos, esta bendición no quedó oculta, sin duda fue conocida. Y dice el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. El reporte llega a la iglesia madre en Jerusalén y lejos de mirar para otro lado, toman una decisión excelente, que es justamente enviar a Bernabé. No un apóstol, sino a Bernabé. ¿Pero quién era Bernabé? Bernabé es un ministro altamente capacitado. Fue ideal para esta obra. Él era nativo de Chipre, como lo tenemos por allá en el capítulo 4, donde se dice acerca de él que es Bernabé, hijo de consolación, ¿no? El sobrenombre que le habían puesto, ya que él es José, pero es ese hijo de consolación, mostrando mucho acerca de su persona y de su carácter como un siervo de Dios.
Así que en ese contexto del capítulo 4 se nos cuenta también que él vende una heredad, de esa manera demostrando su generosidad y ese desprendimiento hacia la obra del Señor, pensando en los necesitados, y aún mucho más. Vamos a ver otro ejemplo en el capítulo 9, verso 26. Ni más ni menos que siendo partícipe en esos primeros tiempos donde el apóstol Pablo, o sea, Saulo, ya viene a ser parte de la iglesia del Señor y a entrar en sus filas, pero fue muy difícil al comienzo. Y acá lo tenemos a Bernabé intercediendo, ¿no? Saliendo como fiador de Saulo, ¿no? Al comienzo, cuando la iglesia le tenía miedo. Recordemos que él fue el perseguidor, aquel que aprobó la muerte de Esteban. Capítulo 9, verso 26 leemos: Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así que sale como fiador cuando todos sospechaban de él. Bernabé mostró pruebas de amor cristiano, de generosidad, de fe, y cuántas otras cosas más podemos encontrar en el relato en el Nuevo Testamento. Por eso el verso 24, en el mismo contexto donde estamos, noten que allí también se lo describe y dice allí: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era varón bueno. Es un hombre de probado valor y discernimiento. Esto de que era varón bueno no es que hace referencia a algo aislado en su vida, sino que muestra algo que caracteriza su vida, su estilo de vida. Tal es así que Barclay le llamó el hombre con el corazón más grande en la iglesia. Precioso testimonio, ¿no?, de Bernabé. Así que él es enviado a confirmar para edificar la iglesia allí, como en otra ocasión Pedro y Juan fueron enviados a aquella misión en Samaria. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que estamos reconociendo? Que cuando Dios bendice tu ministerio, mi ministerio, como el de estos creyentes anónimos, hay lugar para otros. Permite que otros sean parte en la obra de Dios. Por supuesto, no cualquiera. Estamos hablando de la obra de Dios, son los negocios del Padre. Por eso debemos prepararnos, capacitarnos, estar limpios en las condiciones que Dios requiere para poder utilizarlos. Pero vemos esto, que esa bendición del Señor trae oportunidad de ser parte en su obra. Y esto es lo que está permitiendo la extensión de la iglesia, y por eso es Bernabé enviado, ¿no es cierto? Verso 23. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vio la gracia de Dios. ¿Y cómo se ve la gracia de Dios? Él ve vidas transformadas. Ese es el fruto digno de arrepentimiento. Se regocijó, se alegró, se gozó en la obra de Dios, en el trabajo de otros hermanos, de hermanos anónimos. Ahora, esta gracia lamentablemente no es muy común en nuestros días, ¿no? A veces de flaqueza espiritual. Y el texto termina mostrando el consejo que él da a estos nuevos creyentes. ¿Qué le dirías a un nuevo creyente? Notemos qué es lo que él les dice. Final del verso 23. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fieles al Señor. ¿Cuál fue su consejo? El consejo de Bernabé, que permaneciesen, que sigan al Señor de todo corazón. Esto es algo inevitable para todos aquellos que decimos ser discípulos. ¿Cuál sería el consejo del Señor para un nuevo creyente? A veces dista mucho de lo que nosotros hacemos. Bueno, el Señor sabe, no es fácil, el Señor te conoce, tiene sus tiempos.
vamos despacio y cuántas otras cosas más, a veces disminuyendo ese compromiso que tenemos con el Señor. Dice allí, o cito en palabras del Señor, Mateo 22, conocido el pasaje, Jesús dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí tenemos cuál sería el consejo del Señor. Y de la misma manera, bajo esa misma línea, es lo que Bernabé aconseja a esos nuevos creyentes, que de todo corazón sigan y permanezcan fieles al Señor. Y tiene que ser, queridas hermanas, de todo corazón, porque si el Señor tiene mi corazón, tiene mi dedicación, tiene mi lealtad, tiene mi compromiso y mi fidelidad. Hemos mencionado ya el verso 24 y allí se añade que una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud. Ahora, sin embargo, notemos que a pesar de tanto trabajo, la obra crece, tanta demanda en el servicio. Este hombre no se queda ahí, sino que puede mirar más allá y tener una visión espiritual de parte del Señor para el rumbo de la obra y lo que había por delante. Por eso el verso 25 dice: después, a pesar de todo el trabajo que había, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Eso es visión espiritual. Eso es discernimiento. Él podía reconocer sus limitaciones frente a la tremenda y titánica tarea que había por delante, pero también así la oportunidad que se presentaba en Antioquía. Así que fue a buscar a Saulo, una tarea nada fácil. Habían pasado varios años desde que Saulo o Pablo había huido de Jerusalén. Así que no fue fácil encontrarlo, pero él lo busca, lo encuentra y lo recluta. Y de esta manera da inicio a ese trabajo maravillosamente respaldado por el Señor. Así que lo trajo, y lo que él quería realmente era que la obra de Dios brille. Él podía reconocer en Pablo sus dones, su capacidad, su pasión por enseñar. Así que, hermanos, esto es para nosotros un hermoso ejemplo de servicio, de poder aprender a trabajar juntos, de poder aprender a compartir el ministerio, no solamente para el ejercicio de mis dones, sino para que otros también a través de sus dones puedan ser de ayuda, de edificación en la obra, porque somos un cuerpo. Así que esto es un principio también en las Escrituras. Y somos llamados a mirar siempre cómo está nuestro trabajo, si nuestro servicio genera oportunidad y abre espacios para que otros se sumen con sus dones para la edificación y la extensión de la obra. Mejor son dos que uno, nos decía Eclesiastés. Y dentro de ese contexto, dice más abajo, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto o fácilmente. Y es la idea de poder aprender a trabajar con otros y de esa manera potenciar lo que Dios está haciendo. Terminamos por el tiempo ya en el verso 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se congregaron. Esto es parte del plan de Dios para todos aquellos que se convierten, para su iglesia. Es una prioridad, queridas hermanas. Lamentablemente en estos días, con todo lo que pasa, ¿no? Hay una particularidad en este tema. Pero fuera de esto, qué triste, ¿no? Cuando cualquier cosa nos saca del culto, de estar congregados con la iglesia del Señor. A veces es una visita, a veces son otros compromisos, a veces es el clima. Sin embargo, es parte del plan de Dios que su iglesia se congregue en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que durante un año, este tiempo fue un tiempo maravilloso, donde también a ellos les prepara para aquella tarea que venía posteriormente. En aquella salida a lo que sería el primer viaje misionero, lo tenemos en Hechos 13, primeros versículos. Así que la iglesia se consolida, se afirma, a través de la enseñanza sólida de la palabra. Eso es doctrina. Es el conocimiento, queridas hermanas, el que barre con la ignorancia, con la superstición
y es lo que produce creyentes maduros, cristianos sólidos. Así que nada les mueve de sus cimientos y por supuesto esta iglesia maravillosa desarrolla grandes obreros, grandes siervos de Dios, como lo tenemos ahí en el capítulo 13, verso 1. Así que el legado maravilloso que tenemos acá es que se les llama cristianos por primera vez. Dice, se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez, ¿en dónde? En Antioquía. Y ese término, ese concepto, era usado por los paganos, por los incrédulos, y de una manera despectiva, señalando que eran seguidores de Cristo, o del partido de Cristo. Así también eran los herodianos, ¿no? Que seguían políticamente a Herodes, o estaban bajo su lineamiento. Así que cristianos, también reconocidos como pequeños cristos, ¿no es cierto? Lo que vemos acá es que los discípulos estaban comenzando a tener una identificación propia, diferente de los judíos. Esta iglesia tan particular en Antioquía, que fue una mezcla curiosa, ¿no es cierto?, de judíos que hablaban griego o arameo y de gentiles, pero sí tenían algo en común y era a Cristo, era Cristo. Y este es el legado que nos han dejado creyentes que fueron anónimos al comienzo, ¿no es cierto? Después aparecen estos siervos de Dios, pero creyentes anónimos, comunes y corrientes, que hicieron historia en la plantación de esta iglesia. Fueron parte de una iglesia ejemplar. Queridas hermanas, nosotros también somos parte de la iglesia del Señor hoy, y también debemos hacer historia. Ahora, no importa el anonimato, no importa si no me conocen o no te conocen, eso es indistinto. Lo que importa, queridas hermanas, es el respaldo de Dios. Es saber que soy parte de aquellos que están en el centro de la voluntad de Dios, como estos varones que acabamos de mencionar. Es tener su respaldo. Y el pasaje continúa, pero no podemos seguir por el tiempo. Pero vemos más abajo que esta iglesia ejemplar era una iglesia generosa, que supo dar. Por supuesto, no podemos hablar de tener visión en la obra misionera sin una entrega, sin una mayordomía centrada en los negocios del Padre. Por supuesto que hay recursos, que hay tiempo, que hay mucho que se requiere de nosotros. Y esto es lo que vemos. La iglesia más adelante va a enviar un socorro, una ofrenda, ayuda, ni más ni menos que a la iglesia madre, a Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, que atravesaba todo un tiempo de hambre y de escasez entre los hermanos, y así la iglesia fue parte y mostró también en este sentido su consagración plena a las cosas del Señor, a los negocios del Padre. Así que nuestra iglesia local, queridas hermanas, nunca irá más allá de lo que cada uno de sus miembros vaya. Por eso el desafío es para todos, es para cada hermana, para cada familia, cada hermano en la iglesia. Tenemos el desafío de ser fieles a su palabra, fieles a la palabra del Señor, cada día. Y ese mandato de ir hasta lo último de la tierra sigue en pie. Por eso, como hemos titulado este compartir, sin fronteras, así debe ser nuestra disposición a ir más allá, desde Jerusalén hacia lo último de la tierra, nuestro lugar, en nuestra casa, primeramente hacia todo lugar donde Dios nos lleve, de las formas que sea y como Dios lo permita, que podamos ser parte en esta gran obra de Dios para la gloria y honra de su nombre. Que así sea, para servirles su hermano Emilio. Bueno, le damos en primer lugar muchísimas gracias a Dios, porque sin duda nos habló a través de nuestro hermano. Oramos por él, oremos por su familia, oremos por su ministerio, por sus actividades, por el lugar donde Dios los ha puesto a ellos. Así que deseamos para él y para toda su familia las más ricas bendiciones. Bien, tiene la lapicera y el papel a mano porque ahora vamos a anotar el plan de trabajo. Son 3 cosas, así que es fácil. En primer lugar, una ofrenda para el Día del Padre. En segundo lugar, tenemos la ofrenda fondo médico. Y en tercer lugar, una ofrenda para el hogar. ¿Anotó bien?
Y bueno, no nos podíamos ir sin escuchar el coro lema que tiene con fe. Así que la invito a que podamos cantarlo y también vamos a ver algunas fotos de nuestros misioneros, así que las invito también a que puedan disfrutar. Y así llegamos al final de nuestra reunión. Esperemos que haya sido de bendición, que haya sido de ánimo para cada una de ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Gracias también a Dios, ¿sí?, por esta posibilidad que nos da de poder comunicarnos de esta manera diferente. Pero también le queremos dar gracias a Diana, ¿sí? Gracias a ella tenemos la compaginación de esta reunión. Ella con tanto esfuerzo y amor lo preparó, así que le damos muchísimas gracias y le deseamos las más ricas de bendiciones del Señor en su vida. Y recuerden, el 6 de noviembre, anote, está el aniversario de Confe. ¿Quién lo dice? Y lo podamos hacer en la iglesia y nos podamos ver, sería precioso. Oramos por eso, ¿sí? Y si no, bueno, seguiremos de esta manera, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Así que, bueno, esperemos que esté orando por el aniversario y por todos los motivos que le dimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran 2 listas? Bueno, están escritas seguramente en su agenda, en algún papel. También puede compartirlas, ¿sí?, con la iglesia. Así que, bueno, esperamos que pueda orar y pueda clamar realmente por todos los motivos de oración que dimos. Bueno, ¿qué les parece si cerramos con una oración? Dios, te damos muchísimas gracias porque nos amás, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de poder hacer esta reunión de forma virtual, de una forma diferente, pero en la cual también recibimos bendición a pesar de que no nos podemos ver. Gracias porque el amor que nos tenés, Señor, lo manifestamos a través del servicio que podemos hacer para nuestros misioneros. Gracias por ellos, bendecilos, guardalos, bendecí sus familias, su vida, bendecí, Señor, su trabajo, sus actividades. Padre, queremos pedirte que bendigas a cada una de nuestras delegadas, a cada una de las hermanas de la comisión. Bendecílas a todos y guardalas. Oramos en el nombre de aquel que se entregó por cada una de nosotras, el Señor Jesús. Amén. Bien, nos vemos la próxima.